Bien, la palabra hoy es Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. El título de la prédica es Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Todos vamos a leer desde el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es que recuerden que la semana pasada esto sucedió después de la Santa Cena, después de multiplicar el pan. Cuando él multiplicó el pan, aconteció esto, que él ya hizo la multiplicación del pan y mandó a los discípulos adelante, y él se quedó orando después de que despidió a la gente. Entonces él iba para Cafarnaúm y le dijo: vayan ustedes adelante y yo los alcanzo más tarde. No les dijo que se iba a ir en otra barca, no les dio explicaciones, solamente que yo voy después. Pero cuando llegó la madrugada, la cuarta vigilia de la madrugada, entonces vio este acontecimiento y lo vieron caminar sobre el mar. Obviamente ellos no habían visto a un hombre caminando sobre el mar después de que ya llega el amanecer, o sea que habían caminado como 5 kilómetros. 5 estadios son como 5 kilómetros. Entonces el Señor caminó 5, más o menos 5, desde ahí hasta que los alcanzó. Y lo vieron llegar y pues ¿qué más puede pasar que alguien me alcance caminando? Entienda, o sea, no era fácil ver eso. Entonces ellos se asustaron: uy, un fantasma. Entonces dijo: no, ¿qué les dijo él? Lo que había dicho la vez pasada: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, que es más osado, le dijo: bueno, sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Le dijo: no, ven. O sea, si tiene fe, ven. Y él se bajó del barco y comenzó a caminar. Pero fue más grande para él la tempestad y el viento, fue su realidad, que en el momento se vio envuelto en la realidad, que dice: no, ¿cómo voy a estar yo caminando sobre las aguas como en este viento? No. Y comenzó a hundirse. Usted se imagina cuando: Señor, sálvame, y el Señor tiene que echar la mano, agarraba el pie de las piernas y de los brazos, y el Señor parado en las aguas sosteniéndolo. O sea, no solamente él no se hundía, sino que también sostuvo a Pedro. Tampoco porque hay gente que cuando se va a ahogar, hunden a la otra persona, ¿no? Pero dice que Pedro se asió de él, dicho: no lo agarre, sálveme. Ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que pasa es que la fe, la semana pasada fue: ¿dónde está tu fe? Entonces a uno le preguntan: ¿dónde están sus zapatos? Uno sabe dónde están. Pero la fe, la gente, todo el mundo dice que tiene fe. Y hay muchas personas que dicen que yo tengo fe. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que dice: yo tengo fe, pero a mí me causó fue tan impactante para mí. Yo vendía mis helados desde que llegué aquí a Bucaramanga, y le vendía a la esposa de un pastor que tenía un punto de venta en la casa de ella, en su conjunto. Ella me decía: véndame helados, y yo vendo mi conjunto, y se ganaba porque ella no tenía de dónde más sostenerse. Entonces me pidió mucho helado. Y yo dije: ¿será que cabe? Yo pensé dentro de mí: ¿será que cabe? Entonces yo le dije: ¿será que cabe? Y me dijo: pues yo no sé, yo tengo fe que sí. Cuando me dijo: yo tengo fe que sí, yo quedé como: ¿a dónde llegué yo?
Si la pastora dice que yo tengo fe que quepa. Sí, tuve que irme de esa iglesia muy rápido. Porque allá era donde reciban el Espíritu Santo soplando. Entonces, eso no es la fe. La gente dice que yo tengo fe. ¿No ha visto que gente? No, yo tengo fe. O le dicen, ¿dónde está su fe? Ay, hermanito, ¿dónde está su fe? Volvemos al cuento de la semana pasada. Estamos mejorando nuestro concepto acerca de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de alguien en quien nosotros creemos y tenemos testimonio. Daniela dio ayer la semana pasada un pequeño testimonio de lo que le aconteció, que llegó de viaje, de hacer la traducción al pastor y estaba muy cansada. Entonces, ay Señor, yo no quiero trabajar mañana, quiero descansar, quiero ir al culto. Y ese día le dieron descanso a todo el mundo de una manera increíble. Yo le dije, hay cosas que están fuera de nuestras manos, y ahí es donde el Señor puede obrar. Cuando uno puede mover las cosas, no se necesita fe, se necesita hacerlo. Lo que pasa es que cuando uno es perezoso, entonces se le dice al Señor que uno lo haga. Ay, que quiero trabajo. No, pues aquí busque. Dame un trabajo, pero está saliendo a buscarlo. ¿Sí? Quiero tal cosa. Busque. Cuando ellos tenían hambre en el desierto, el Señor dijo, abran la boca que les va a llegar del cielo. No salgan, yo les voy a dar, pero ustedes tienen que salir y caminar, recogerlo, hacer el ejercicio. Pero ellos tenían que escuchar la palabra y obedecer. Pero la fe no es la fe que nace de nosotros. Dice, no, es que yo tengo harta fe. Y la gente piensa que tener harta fe es creer harto en Dios. Es que yo creo en Dios. Pero uno le pregunta, ¿y qué es lo que cree de Dios? No, pues que Él es amor y que nos ama. Y que como un Dios bueno va a hacerme algo daño a mí. ¿Cómo me va a mandar al infierno? O a un niñito chiquitico que no ha hecho nada malo, ¿cómo se va a ir para el infierno? Esa es la fe que creen muchos. La fe que nosotros tenemos es la fe bíblica, es decir, lo que Dios dio. Lo más interesante de esto es que Dios da la fe. Es decir, que en sí, ¿qué es fe? Si usted se pone a pensar, ¿qué es fe? ¿O qué es tener fe? Una cosa es tener fe y otra cosa es dar fe. ¿Sí o no? Dar fe es hablar de una persona dando el testimonio exactamente. Entonces dijo, ustedes serán mis testigos, quiere decir que ustedes darán fe de mí. O sea, cuando ustedes hablan de mí, están dando fe de mí. ¿Es así o no es así? Porque si usted le preguntan, bueno, ¿y quién es ese señor? Ay, no, yo doy fe que esa persona es una persona en verdad respetable, yo sé que ella vive. ¿Usted sabe dónde vive? Yo le puedo dar fe que ella vive ahí. Eso es dar testimonio, es lo mismo. No estamos hablando de nada religioso, no estamos hablando de nada espiritual. La palabra fe quiere decir que yo puedo testificar con toda seguridad quién es Él y yo sé dónde vive, o algunas cosas. ¿De quién es ese carro? Yo doy fe que ese carro es de fulanito, porque yo sé que yo he visto la tarjeta y lo maneja y es Él. Uno puede dar fe de esas cosas, sí, pero no quiere decir que cuando yo hable de Dios estoy dando es un testimonio, y un testimonio de una fe que Dios me da, no de una fe que nace de mí. O sea, que cuando yo voy a hablar de Dios, no es como hablar de mi carro, no es como hablar de mi casa, no es como hablar de mi amigo, ¿sí? Hablar de Dios es dar fe de Dios, es testificar de Dios. Y yo no puedo testificar de Dios si no lo conozco. ¿No le parece justo? Claro. Mire, desde el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35, recuerde que nosotros dijimos que Dios se reveló a Abraham como el Dios omnipotente, es decir, que Dios habló de sí mismo. ¿Cierto que sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios dio testimonio o ¿de qué estamos hablando? O fe, exacto, Él está dando fe de sí mismo, porque nadie lo conoce. Y para que Él lo conozca, entonces tiene que Él mismo dar fe de sí mismo. ¿Quién soy yo? 35:11 dijo, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. ¿Cierto? Le dijo Dios a Abraham, yo soy el Dios omnipotente. Y la semana pasada nosotros escuchamos que Él le dijo a Moisés, yo me revelé a Abraham no como Jehová, sino como el Dios omnipotente. O sea que Abraham no es que haya creído porque sí que Él es el Dios omnipotente, es que Dios le dijo a Abraham, mira, yo soy el Dios omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis capítulo 12.
Así fue como pasó. No le dijo yo soy el Dios omnipotente, sino que se lo dijo más adelante. Pero Jehová, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré y recibirán. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí no dice, y Abraham tuvo fe. ¿Cierto que no? ¿Qué dice ahí? Y se fue, ahí no dice tampoco, y Abraham obedeció, sino que se fue. Pero cuando dice se fue, quiere decir que lo obedeció. ¿Y por qué le obedeció? Porque le creyó. ¿Sí o no? Como Dios le habló y le dijo, yo soy tal, entonces él le creyó. Y bueno, si usted me dice que yo me vaya, pues yo me voy. Cuando yo llegué a Bucaramanga, el pastor que me despidió dijo, Danilo va a Bucaramanga como Abraham. Él no sabe yo no sabía ni siquiera qué iba a hacer yo acá, pero va como Abraham. Así que bendice. Yo dije, ay sí Señor, gracias. Yo no sabía que iba a llegar aquí a tener iglesia, a ser pastor. Yo pensé que venía a congregarme a esa iglesia donde la esposa del pastor dijo, yo tengo fe que los helados quepan dentro de la nevera. Entonces yo no sabía por dónde iba. Pero yo sí, es una cosa, estaba orando. Era el Salmo 119 del 35, del 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, en ellos tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no han vanidad. Ayúdame en tu camino. He aquí anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Yo me quería hasta aprender el Salmo 119 todo. Con qué liberar joven en su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he guardado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quería grabar la palabra del Señor en mi corazón. Y esa palabra era la que me guiaba mientras yo salí de Bogotá a Bucaramanga. Yo solamente estaba confiando que el Señor me iba a dar y que me había sacado de allá y me iba a traer aquí a una tierra que yo no conocía. Pero mientras yo comencé a hacer todas las cosas que hice, mi confianza verdaderamente era que el Señor me había traído y que Él me había sacado y que Él iba a hacer de mí. Cuando estuve buscando el local, yo sabía que tenía que orar y salir a buscar. Y el local que encontré fue un local que a nadie le parecía lindo, a todo el mundo le parecía feo. Eso era una ratonera, olía asqueroso, y eso, allá había habido cueva de ladrones y a la policía se había metido porque había un desvalijadero, un deshuesadero de carros y las puertas estaban todas forzadas. Y el señor que me lo iba a arrendar me dijo, vale tanto el arriendo, pero todo el mundo entró así, y si me lo vende, ¿cuánto vale? Me dijo, tanto. Le dije, yo no vi la ratonera, yo vi fue mi empresa ahí. Le dije, listo, hagamos negocio, démelo en tanto, hagámosle. Pero yo veía lo que podía hacer con él. Yo pienso que Abraham no solamente estaba pensando que Dios le dijo salga, sino que él también veía lo que Dios iba a hacer, esperando lo que iba a hacer. Entonces, como Dios le hablaba y le dijo salga y haga eso, pues él salió y se fue, obedeció. Quiere decir, en el Antiguo Testamento no se habla de fe de Abraham. ¿Sí? Usted busca en internet la palabra fe y no aparece. La única parte donde aparece fe es en Números 35. Números 35. Preste mucha atención, es muy importante. Números 35, 30. Desde el 29 leemos: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testimonio no hará fe contra una persona para que muera. ¿Sí? Léalo otra vez. No hará fe. ¿Sí? Es decir, que si una persona, acuérdese que si alguien había cometido un homicidio, por testimonio de uno solo no daba fe de lo que había pasado, tiene que ser varios. O sea, si van a matar a una persona porque la paga del pecado es la muerte, o sea, si usted mata, trae sus testigos y por boca de 3 testigos, dando fe que él fue, entonces lo podrán matar. Pero uno solo no da fe. ¿Sí? Uno solo no es fe. ¿Y Jesús qué dijo de sí mismo?
Es que yo no estoy dando testimonio de mí mismo. Si yo hablo de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Pero el Padre da testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y usted lee Hebreos capítulo 11 y está todos los que hablan de mí. Y Juan capítulo 5:39 dice, y ustedes escudriñan la palabra para saber si en ella tiene vida eterna, pero ellos dan testimonio de mí. Testimonio o fe. O sea que todo el Antiguo Testamento está dando fe del que habría de venir. Hay más de 32,000 profecías que estaban diciendo cómo iba a ser el nacimiento, cómo iba a morir, todo lo que iba a pasar. Es decir, que la Biblia estaba dando fe de Jesús que vendría. Dios está dando fe de sí mismo, diciendo yo soy el Dios omnipotente. Acuérdese que Él separó el mar y los sacó, ¿se acuerda? ¿Sí? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Cómo comienza Éxodo capítulo 20? ¿Qué dice? Y habló Dios todas las palabras diciendo, ¿qué? Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy ese omnipotente, ese poderoso, que lo saqué con mano poderosa para mostrar mi poder ante Egipto, que Egipto los tenía a ustedes como esclavos. Faraón fue una persona muy dura, muy cruel, los tenía esclavizados, pero yo fui quien los sacó. Ustedes no tuvieron que hacer un disparo, no tuvieron que sacar una espada, yo con mi poder, hizo todas las señales para que Faraón los dejara salir, para que ustedes puedan creer en un Dios omnipotente. Me parece increíble, ¿no? Y fueron al desierto y todavía se quejaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No tenemos, vamos a morir de hambre, vamos a morir de sed. Oiga, vieron las señales y todavía dudan. Por esa duda, los mayores de 20 años murieron en el desierto. Todos los que dudaron. Porque no podían creer que eres el Dios omnipotente. ¿Se imagina lo tenaz? Es que el único que puede dar fe de nosotros, ¿quién es? Jesús. Jesús dijo, ¿sabe qué? Yo no digo nada de ustedes, porque si yo digo algo de ustedes, yo tengo muchas cosas que juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero y Él no me envió a juzgar, ni a condenar, sino a salvar. Pero Él sí podía. Y le llevaron a la mujer adúltera. Bueno, a Moisés nos mandó que cualquiera que fuera sorprendida la matara. ¿Usted qué dice? No, pues que el que esté libre de pecado, pues sea primero en tirar la piedra contra ella. Y comenzaron los más viejos, que estaban más cargados de pecado. Esos son los primeros patitas para que las tengan la conciencia más. Y los últimos que salieron son los que no se creían tan pecados. Bueno, no, ya, este sí está viejo, este sí que se vaya. Y usted, tiene que saber cuánto habrá hecho. Pero ya cuando quedan los últimos más jóvenes, los postreros, no, yo también he hecho. Se fueron. El Señor les dijo, oiga, ninguno de los que estaba te condenó. Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque no vino a condenar. Porque si Él fuera a juzgarnos, a dar testimonio a nosotros, diría, ustedes están muertos, yo soy la vida. Si ustedes no creen en mí que yo les doy la vida, ustedes van a morir en su pecado. Si ustedes no creen que yo soy el omnipotente, el enviado de Dios con todo mi poder para sacarlos, pues se van a perder. Entonces las señales que hizo hace 8 días que hablamos, fuera para mostrar que Él es el que creó los cielos y la tierra, y que si los vientos y el mar le obedecen, es porque le temen. ¿Sí o no? Pero los vientos y el mar ¿tienen fe? No, dan fe. Dan fe que Dios es el creador. ¿Sí o no? Dice, los cielos cuentan, o sea que dan testimonio la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y desde el extremo del mundo sus palabras. El hecho que haya puesto tabernáculo para el sol y que sale, es el testimonio de la creación, hablando de un Dios creador. Y se apareció Jesús, y estaban en la tempestad, y le dijo, oiga, dormilón, levántese, que vamos a morir. Pues menos mal que clamaron al que podía hacerlo. Lo que pasa es que ellos tuvieron miedo. Entonces les dijo, ¿y dónde está su fe? O sea, ¿ustedes quién creen que soy yo? Digo, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Pues el Hijo de Dios. ¿No es que Jesús quiere decir Dios con nosotros? O sea, quiere decir que ustedes no están solos. Yo no voy a morir en una barca. Jesús no venía para morir en una barca, Él venía para morir en la cruz. O sea, que Él estaba tranquilo.
Ese podía las olas darle vuelta, darle todo. Él no vino para morir en una barca. Él venía para morir en una cruz. Entonces cuando los vio asustados, él paró la tempestad porque sabe que nosotros pasamos unas circunstancias de este mundo que nos da miedo morir. ¿Y por qué nos da miedo morir? Porque le espera juicio. La persona que muere con miedo es porque le espera juicio. La persona que recibe la muerte, como quien dice, me gradué, Señor, me voy a ver contigo, gracias, ya voy a recibir mi grado. Eso dice que los que tenemos fe sabemos que no vamos a morir sino a dormir. Hay una gran diferencia entre el que muere y entre el que duerme. ¿Usted qué va a hacer? ¿Dormir o morir? Dormir. Yo no los veo muy convencidos. ¿Por qué dudan? Hombres de poca fe. ¿Van a morir? Digan amén todos los que van a morir. Entonces digan amén todos los que van a dormir. Sí. No duden, hombres de poca fe. ¿Por qué? Por eso es que voy a comenzar a hablar acerca un poquito más de la fe. Porque yo estoy viendo que la fe está un poquito débil. Cuando no hay fe, la gente los aleja, hay cosas más importantes en este mundo. Normalmente la gente que se pierde no quiere que usted venga a la iglesia. Y si tienen vida, más van a hacer fuerza, porque son emisarios de las tinieblas para destruir la fe suya. Donde ellos ven luz, quieren apagarla. ¿Usted no le ha pasado que cuando se va al teatro a ver una película, ay no, apaguen el celular, apaguen, no, que no dejan ver? Uno quiere estar a oscuras, y por la noche, a mí sí una cosa que no me gusta es ver luz. Yo quisiera estar como en una caverna oscura y no ver nada. Yo tapo todos los huequitos donde entra luz. Me gusta estar a oscuras, pues llegó la noche. Lo que pasa es que para mí ya está de día, pero yo duermo muy tranquilo cuando... yo pienso, ¿no? Los demonios les encanta la oscuridad. Tan pronto ve la luz, apaguen esa luz. Entonces, si estamos viviendo en el valle de sombras y de la muerte, porque hay sol, no crea que no estamos en la oscuridad. Es que está la luz del sol cayendo un ratico, 12 horas sobre la tierra, pero estamos en la más densa oscuridad. Estamos viviendo en el valle de sombras y de muerte. Entonces, créame que cuando usted recibe la palabra, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, quiere decir yo soy el que les doy vida. Pero los demonios rechazan esa luz. Entonces cuando usted recibe la palabra que le da vida, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando usted comienza a recibir la palabra y comienza a tener vida, entonces adivine qué va a pasar. ¿Usted ha visto cómo las polillas persiguen la luz? Uno parece que es que las polillas quieren como tapar la luz, pero es que la gente que busca al Señor como las polillas buscando la luz, ¿sí? Nosotros buscamos al Señor como las polillas buscando donde hay luz. Entonces donde está la palabra ahí busca, es porque me orienta, me ayuda. Pero los que no quieren la luz, entonces están secos, no anhelan la palabra. Entonces siempre va a ser para que usted no reciba la palabra, porque usted es enemigo de su espíritu. O sea, no digamos de su espíritu, digamos de su reino. ¿Sí? Hay dos reinos. El reino está dividido entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Sí? O sea, los tibios son los que ven como medio oscuro y medio claro. Entonces uno tiene que ser o dulce o salado, o caliente o frío, pero tibio no, porque si no lo va a vomitar el Señor. ¿Si usted es de la luz o es de las tinieblas? Bueno, entonces digan amén todos los que son de las tinieblas. Entonces digan amén todos los que son de la luz. Amén. Sí, entonces si usted es de la luz, usted es enemigo de las tinieblas. Y las tinieblas van a querer tapar la poca luz que hay en usted. Por eso dijo que las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? A mí han llegado a atacarme, pero muchísimo. Para que yo no hable, para que yo no venga, para que yo no predique, para que yo no lea, para que yo no expulse demonios, para que no haga las obras de luz. Porque son incomodidad para ellos. Entonces cuando usted se une a una persona que es enemigo suyo, lo más seguro es que va a querer matarlo, va a querer separarlo. Y gracias que el Señor dijo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en la mente. ¿Qué quiere decir en la mente? La duda. Cuando usted se separa del Señor es porque usted duda, no porque Él no le haya dado fe quién es Él. Nosotros estábamos cantando ahorita
Por ejemplo, dice en la canción de Bendita la fuente de tu sangre, en la última estrofa dice: Padre, yo de ti me alejé y mi corazón se extravió. Ni las aguas pueden limpiar el pecado de mi corazón. Jesús, a tu fuente me inclino, vuelvo a la promesa de tu amor. Límpiame en tu sangre, Señor, más blanco que nieve seré. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está diciendo? Vuelvo a la promesa de tu amor. Es que la sangre de Jesús dice: vuelvo a la promesa de tu amor. Perdón. Sí, es que está diciendo: ni las aguas pueden limpiar. Jesús, a la fuente me inclino, vuelvo a la promesa de tu amor. Y ese, no, perdóname, es que es otra. Donde en puedo oír tu dulce voz. Mire la última frase de puedo oír tu dulce voz. Dice: testimonio me dará con su gracia en la cruz. Su gracia en abundancia el Salvador me da. Nosotros estamos cantando eso, ¿cierto? Entonces está diciendo: testimonio me dará con su gracia en la cruz, su gracia en abundancia el Salvador me da. Es decir, la muerte de Jesús, ¿qué quiere decir? Es el testimonio que Dios da que nos ama. Es decir, eso es fe. La fe no nació, la salvación. Si usted le pregunta a una persona del corriente: ¿usted es salvo? Él dirá: ¿de qué? Uno piensa salvo, uno se imagina, es como en la costa, que de pronto alguien que, como te digo, se salvó, se iba a ahogar y lo salvó. La palabra salvador quiere decir que pudo sacarlo de su problema en ese momento. Entonces, el testimonio me dará con su gracia en la cruz, su gracia en abundancia el Salvador me da. Lo que pasa es que la gente no tiene fe ni siquiera para salvación. Es muy triste. Porque yo le he dicho a Jonita que haga constantemente el ejercicio con los niños, ¿sí? Bueno, cuando las personas no traen los hijos, pues es muy triste, porque ellos no van a poder heredar la fe, es decir, el testimonio que Dios da. Pero Juanita constantemente le está preguntando: si tú mueres hoy, ¿qué pasa con tu espíritu? ¿Será que te vas para el infierno por tu pecado? Pues, yo no sé. Constantemente tiene que estar. Yo les he dicho, es como las mujeres cuando echan labial y esto para las cejas, me lo pasan 2, 3 veces, y las cejas, 1, 2, 3, y vuelven y retiñen, le dije: retiña ya también. ¿Qué es la fe? ¿Qué es por la gracia? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Es que la fe, cuando yo digo la fe, usted tiene que decir: el testimonio que Dios me da. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es? El testimonio que Dios nos da. Sí, o sea, es lo que Dios me dice. Si Dios dice: yo soy el Dios omnipotente, es el testimonio que le está dando de sí mismo. O sea que si a usted le dice: Edgar, yo soy el Dios omnipotente, si usted le puede decir amén, entonces haz tal cosa. Señor, es que yo en tu palabra es que lo voy a hacer, porque tú eres el Dios omnipotente. No, porque eso no me lo dijo a mí el pastor, eso no nació, él lo dijo. Es Dios omnipotente, Mónica, Miguel, ¿sí? Es las palabras del Señor que dan testimonio de sí mismo, que está diciendo: yo quién soy, y yo qué les voy a dar. Les voy a dar una palabra en la que ustedes pueden confiar. Cuando usted recibe la palabra del Señor, usted confía en esa palabra, que dice que Dios le dio fe. ¿Es así o no es así? La fe no nace que del corazón ni del pensamiento. Entonces, claro, cuando el Señor le preguntó a esos hombres de poca fe, quiere decir es que no tienen casi que testimonio de Dios. ¿Sí o no? Por eso yo siempre les pongo la tarea: lean eso. Yo les hago una pregunta. O sea honesto, sea honesto. ¿Usted ve los estudios de miércoles? ¿Siempre ve los estudios de miércoles? ¿Quién ve el estudio de miércoles en verdad? Ok. O sea, y luego, la tarea que yo pongo, que les digo: estudien esto. ¿Quién verdaderamente hace toda esa tarea? Que la lee. Entonces, quiero decir, la única forma de adquirir fe es que usted lea eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Yo soy limpio de la sangre de usted, o sea, yo soy libre de la sangre. Yo les pongo la tarea, hago el estudio,
Pero si ustedes no lo hacen, ya es su responsabilidad. Entonces, si pasa algo, va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué duda? Pues porque no tiene la palabra, no tiene el testimonio de Dios. Usted necesita el testimonio de Dios, no de un hombre. Por eso yo dejo las tareas para que usted tenga la capacidad de recibir la palabra de Dios como el testimonio que Él da acerca de sí mismo. Las palabras en las cuales usted puede confiar. ¿Sí? Porque es que el Señor le dijo a Pedro, ven. Si eres tú, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué le dijo si eres tú? No, porque Él le acababa de decir, no temas, yo soy. Yo soy quien, el omnipotente, yo soy el Señor. Entonces le está diciendo, si tú eres yo soy, si tú eres el yo soy, manda, o sea, di la palabra para que yo vaya caminando sobre las aguas. Él dijo, ven. Ven quiere decir el mandamiento. Ven. ¿Quién le dijo ven? Jesús. O sea, el yo soy, el omnipotente. El que si usted confía en esa palabra, más que la misma tempestad, usted puede caminar. Pero si usted duda, se hunde. Entonces la gente duda hasta de su propia salvación. ¿No le parece muy triste? Mire, la fe, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? Por medio de la fe. ¿Y quién da la fe? ¿Cierto? Pero, espera un momento, pero nosotros dimos que, ¿de quién es el testimonio? De Dios. De Dios que no ve. El Dios que no ve nos dio testimonio que Jesús derramando su sangre se convertiría en nuestro Salvador, porque Él estaba pagando una deuda que no le correspondía pagar. ¿Sí es así o no es así? Ok. Vamos a poner las cosas como en orden. Comencemos por la salvación, porque es que yo estoy hablando de cosas mucho más grandes. Hay gente que todavía duda aún de la salvación. Entonces cuando ven la tempestad, no sé, pídale a Dios, ay Diosito, ayúdame. Yo les dije, tema ante la palabra como las aguas temen y obedecen. Si usted respeta la palabra de Dios como con temor y sabe que esa palabra viene del Dios omnipotente, entonces usted va a reconocer que Él es el yo soy. Y si usted sabe quién es el yo soy, como lo acabó de decir a Pedro y a ellos que se asustaron pensando que era un fantasma, dijo, no tenga miedo. El omnipotente está con ustedes. No, ¿por qué tienen miedo? Ay, si usted no es un fantasma, sino que usted es Dios, entonces manda que. Y usted luego recibe la palabra y resulta que duda. Y hasta allí puede llegar el momento de su muerte y va a decir así, ay, lástima que haya dudado. Se perdió. Porque no fue fiel hasta el fin. Mire, dijo que la fe que la gracia, que la salvación es por medio de. Dice, no, póngame cuidado, dice ahí. Por gracia, o sea, somos salvos, ¿por qué? ¿Qué quiere decir gracia? Es un favor, es un regalo. O sea, que la gracia no es un pago. ¿Usted tiene que pagar por la salvación? ¿Cómo es la salvación? Como nos gusta. Al gratín. A mí el tinto me gusta caliente y gratis. Cuando me toca pagarlo, y más si es feo, entonces, uy, no, qué tinto tan feo. Pero si es gratis, uno no dice nada, ¿sí o no? Menos mal que es gratis. Pero si usted lo paga, hombre, pues entonces ya no es por gracia. Usted va a los almacenes y se lo toma. Usted no, oiga, este tinto está feo. Le dicen a usted que a caballo regalado. No, le mira el diente, porque es que lo mismo. O sea, cuando es gratis, usted no pregunta, solamente recíbalo y diga gracias. La salvación es. Y tiene la fragancia de amor de Dios. ¿Sí? Usted no ha ido cuando usted llega a su casa y usted come la comida que hacen en su casa. Usted puede ir a un restaurante y puede pagar un restaurante. Yo le digo a mi esposa, el día de mi cumpleaños no me lleven al restaurante, hágame el huevo frito por lado y métalo ahí, que me encanta como me lo hace. Más rico que comerme una. ¿Sí? Hágame la cazuela que usted hace en la casa, porque ella con amor es tan diferente que por plata. ¿Sí? Y hay gente que quiere pagar la salvación con plata y eso es amargoso. O sea, quieren decir, Señor, yo he sido bueno, yo he sido justo, no he hecho nada. Bueno, entonces pague usted por su salvación. Vengan aquí los que no tienen con qué pagar su salvación. Yo no tengo con qué pagar por mi salvación. Mi pecado era demasiado. Yo no maté un cura, como se dice, pero yo soy pecador. Yo necesito un Salvador omnipotente
Que yo pueda confiar plenamente. Y yo ahora diga, confío plenamente en su amor y en su gracia. Dependo absolutamente de la gracia para mi salvación. ¿Y de dónde viene eso? ¿Acaso nació de mí? ¿De dónde viene eso? Es que ahí dice, mire, siga leyendo 8, siga leyendo el 8. 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, pero hay un medio. Ay, la fe. La fe. ¿Qué quiere decir un don? Un regalo. La fe también es un regalo de Dios. Ay, ¿usted sabía que Dios, si lo ama, le regala fe? Mire, Dios no es malo. Dios no es malo, pero no es bobo. ¿Usted sabe que Dios no es tonto? A Dios no se le puede engañar. Mire, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mire que Dios no es bobo. 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien quiere revelar. Yo cuando veo que una persona no tiene fe, digo, ay, pobrecito, el Señor no le ha dado. No es que no le haya dado fe. O sea, Él ha dado fe porque la cruz está, la sangre está, la gente habla, pero la gente no quiere creer. Jesús cuando fue a Galilea, donde vivía, llegó a su tierra y Él no pudo hacer allí muchos milagros porque decía, luego este no es el carpintero, luego este no es el hijo de María, y que sus hermanos se llaman, como conocían a las hermanas, y las hermanas se habían casado ya con otros y tenía más hermanos, porque o es otra cosa que nos han metido, ¿no? Que María nunca tuvo hijos. María, después de que nació el primogénito, se llenó de hijos, tuvo muchas muchachas y otros. Jacobo, Santiago eran hermanos del Señor y llegaron a ser discípulos del Señor. Entonces, la Virgen era para que nosotros entendiéramos que el primer hijo que tuvo María nació por medio de una niña virgen que no era hijo de un hombre, es hijo de Dios. O sea, tiene la carne y la sangre de Jesús del Señor, no venía de este mundo. Por eso cuando Él derramó su sangre, derramó la verdadera sangre. Porque la sangre de nosotros es una sangre creada, que se pudre, que se corrompe. La carne de nosotros se corrompe, la sangre de Cristo ni la carne de Cristo se corrompe. 3 días duró y ahí estuvo. Mientras que Lázaro lleva, uy Señor, no haga que esto ya de 4 días, esto ya huele horrible. Porque se pudre. Pero la carne del Señor es vida, la sangre del Señor es verdadera. Y Dios dio testimonio que Él es mi hijo cuando lo resucitó de los muertos. Y que Él no es pecador, Él es el que da testimonio, Él es mi hijo, Él no es un pecador. Ustedes lo mataron, no inocente. Yo cómo voy a dejar que ustedes, que una persona muera y se quede en la tumba y se lo comen los gusanos siendo inocente. Él murió fue por la culpa nuestra. Nosotros lo hicimos ir a la cruz. Nosotros le hicimos pagar el pecado, la deuda, porque no teníamos con qué. Y si Él no hubiera muerto, nosotros no tendríamos Salvador. Y si Pedro en el momento en que se está hundiendo no dice, Señor, sálvame, entonces se hubiera hundido y estaría... La historia en la Biblia sería, y Pedro se ahogó por su poca fe. Pero como Él dijo, sálvame, entonces se agarró de Él. Y luego dice que los dos iban a la barca y lo recibieron con mucha felicidad. Y entonces le reconocieron diciendo, verdaderamente es hijo de Dios. O sea, es el ser igual a Dios. Solamente un ser igual a Dios, solamente el ser igual a Dios puede caminar sobre las aguas, dominarlas. No solamente la manda, no solamente le obedecen, sino que si necesita caminar sobre ellas, el agua no lo va a dejar hundir, porque Él es la verdad. Y la verdad predomina sobre todas las cosas de este mundo. Para nosotros la muerte es un tema de miedo, para el Señor es un tema de ir a dormir. ¿Usted por qué tiene miedo de morir? Es que usted va a ir para el juicio. Claro, como usted ha estado siendo desobediente, entonces por eso, como usted no cree en mí, que yo soy su Salvador, entonces lo espero en el juicio. Y no es que yo me quiera vengar, es que usted está escogiendo el lugar caliente. Que a muchos les gusta la tierra caliente, a mi esposa le gusta la tierra fría. El cielo.
¿Por qué? Es que el infierno es el lugar calientísimo y allá no va a poder salir nunca. Y la temperatura de allá no es como metérsela al fuego. Dice que la ira de Dios es fuego consumidor, porque va a llegar el día de la venganza por no haber creído en Él, por haber hecho apartar a esta gente del camino, por haber llevado a gente al infierno. Hay gente que está siendo usada por el demonio aquí para llevar gente al infierno. Sí, hay personas que hay gente que son emisarios que se visten como ángel de luz, pero verdaderamente son enviados por el diablo para matarlo. Entonces usted no se vaya a dejar llevar de él. Mire, Mateo capítulo 8 dijo así. Entonces, hay uno que tenía poca fe, ¿cierto? Hay uno que decía, hombre de poca fe. Pero, extrañamente, uno que no era judío, ¿usted es judío? ¿Fue levantado con las costumbres judías? Con la ley. Yo no. ¿Hay algún judío que...? No, aquí no, menos mal. Porque es que a veces para ser judío es hasta da vergüenza, porque tiene todas las promesas y no creen. Este centurión, capítulo 8 de Mateo, versículo 5, sí, es un centurión que no era judío. 8:5, dice, estando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted cuál de los dos quiere ser? Menos mal que no estamos del Antiguo Testamento, porque muchos se van a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, que no pueden llamar a Dios Padre, solamente van a ser unos siervos que obedecieron. Pero los que somos hijos del reino, los que llegamos a ser hijos del reino, van a ser echados fuera. ¿Por qué? Por dudar. Claro, dudan. No le dijo a Pedro, ¿por qué duda? Se hunde, se muere. Es que una persona que duda de su propia salvación, ¿cómo? Por eso digo que si lo mínimo que es la salvación, es que mire, nuestra iglesia, en verdad yo le pido al Señor que nuestra iglesia no sea establecida solamente para salvación. Bueno, los que se salvan, chévere. Pero a usted le gustaría ir, si le dicen que es gratis, ¿le gustaría ir a un paseo gratis en primera clase o como mendigo? Pues si es gratis, a usted le van a ofrecer, no, a mí pues déjeme de últimas. No sirve de nada. Ay, yo con tal de ir, ahí sea debajo de la silla, en la maleta. Échame la maleta. No. Nosotros estamos predicando para que nuestros hijos vayan en primera clase, para que ellos reciban una fe grande y entonces sirvan al Señor y tengan una fe muy grande, que cuando lleguen allá no llegan y dicen, Padre, ¿sí? Y no todo el mundo, ay, soy salvo, perdí mi salvación, estoy salvo, ¿y será que perdí mi salvación? Eso es mendigo, eso es un mendigo. Para mí es un mendigo, que solamente está mendigando que lo salve. Pedro en ese momento, sálvame. Pero ahora entendemos que es mejor no solamente ser salvo, porque Abraham, Isaac y Jacob fueron salvos por la fe que tenían del Antiguo Testamento. Pero ellos van a decirle a nuestro Padre Dios, le van a decir Señor, y al Señor, a nuestro Señor Jesús le van a decir Señor. Pero nosotros seremos príncipes que entraremos como hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo, y podemos llamar a Dios Padre, y los ángeles nos sirven a nosotros. ¿No le parece mejor ir en primera clase? Entonces, ¿para qué duda? Le digo, bueno, usted digan amén los que van a morir, o digan amén los que van a dormir. Amén. Los que llaman a Dios Señor, digan amén. Los que digan a Dios Padre, digan amén. Amén. Es mejor decir Padre que decirle Señor, porque decir Padre es ser dueño, ¿sí o no? Decirle Señor es ser como el esclavo. Entonces hay esclavos en el Antiguo Testamento, los que obedecieron, nunca el Señor les dijo que tenía fe, nunca decían que, pero nosotros ahorita entendemos, usted lee Hebreos capítulo 11 y ahí se dice que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto, por la fe, pero nunca se dio testimonio de la fe. En el Nuevo Testamento sí. Voy a hablar solamente de la salvación.
Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. No estoy hablando todavía de llegar a ser hechos hijos, solamente vamos a hablar de hasta ahí. Yo les voy a poner una tarea para que la hagan. Si no la hacen, soy libre de su sangre. Hombres de poca fe. Van a tener poca fe. Dice, no, el pastor no les dijo que leyeran. No, él siempre me decía que leyera, pero es que yo nunca tuve tiempo. Ah, bueno, pero él les dijo, sí, acúsenme por favor, acúsenme ante el Señor. Y me dice, él sí nos ponía, pero yo desobedecía. Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué es deslizarse? ¿Usted alguna vez se ha quitado el anillo que uno, ay, mi anillo, y se va por la, o se quita la areta y se va, y se le desliza de las manos? Eso es deslizarse aquí, pero ese no es el deslizarse que está hablando la Biblia. Deslizarse es el barco que se pega que llega a la orilla del mar, está en el muelle y lo amarran, ¿sí? Cuando está amarrado, el barco no se desliza, pero si se suelta, la marea se lo lleva. Entonces él dice que ese barco se deslizó, se lo llevó la corriente. Hay gente que se la lleva la corriente de este mundo. Van de aquí al día del Señor y en el transcurso de la semana se desliza y la semana entrante ya no encuentra cómo llegar, porque hay otro que lo está jalando. Oh, usted no va para allá, venga para acá, al paseo, camine, vamos a pasar bien chévere. Y el otro, ay, no, otra vez, no, hagamos un sancochito, no, camine a jugar fútbol. Hasta que pasa un mes. Deja de congregarse como algunos tienen por costumbre, sabiendo que ese día se acerca, y se pierden. Deje que los que reciban la maldición de no tener fe se mueran. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Los que están muertos no se ponga usted para darle bolas. Venga usted que tiene vida. Dice que es más importante, por tanto es más importante o más necesario, con más diligencia atendamos las cosas del Evangelio, o sea, lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Que decía que no podía matarlos si no tenía los testimonios, pero con el testimonio de Dios lo mataba. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios, dice, testificando, o sea, dando fe. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que nos corresponde en el Nuevo Testamento. Cuando usted expulsa demonio, usted duda, el demonio dice, este no cree, ni usted cree eso. Yo he tenido veces que he querido expulsar demonios y los demonios se enfrentan y usted, ¿qué? Fuera, maldito. Y otros se ponen a llorar. Hay otras veces que tan pronto estoy hablando y me comienzan a mirar como que se descubren que yo los descubrí y se esconden o se ponen a llorar o les voy a poner la mano y salen corriendo o se tiran al piso. Ay, pastor. Y luego es que caen en cuenta. Y yo, ¿por qué hice eso? Porque nosotros siendo luz, ellos se tienen que arrollar. Una vez iba pasando con mi esposa por la González Valencia, pasamos en el carro y un tipo que son como indigentes se arrodilló. Ay, no, apenas hacía así. Y nosotros solamente estábamos mirando. ¿Por qué los demonios pueden reconocer cuando uno es luz? Porque está llevando la vida de la oración, porque tiene la palabra, porque es luz, porque ellos son tinieblas, porque dice que hasta los demonios se arrollaban y se postraban ante él. Porque usted no duda de la palabra, usted no duda de quién es usted. Si usted va y se mezcla con los que no son hijos de Dios y se pone a comer y a ver con los incrédulos, va a pasar lo que el Señor dio. Dice Mateo capítulo, Lucas capítulo 18, para terminar, Lucas capítulo 18. Lucas 18, desde el versículo 1. Usted no puede dejar de orar. O sea, si usted deja de orar es como si dudara, porque orar es hablar con Dios. Cuando usted habla con Dios es porque usted duda que Él escucha o no le responde. La peor ofensa para el Señor es que usted no ore, porque los que no oran son como los que están muertos. Porque el que no ora es el que no confía. Usted dice, Señor, me apoyo en ti. ¿Cómo se apoya? Pues porque usted le confiesa sus cosas y luego en la palabra encuentra la respuesta. Usted le dice qué necesito y la palabra le dice cómo hacerlo, ¿cierto? Usted así se apoya, pero usted tiene que orar. Entonces, capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no de desmayar.
diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aun que ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd al que dijo lo que dijo el juez injusto. Un juez injusto. O sea, usted sabe que los jueces no son justos. O sea, el juez injusto ni siquiera le paraba bolas, como era una viudita y no tiene aquí. Entonces Dios, mire, lo que el juez injusto dijo eso. Y luego dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Por eso hay una diferencia entre el escogido y el que no es escogido. ¿Usted es escogido o no es escogido? Bueno, entonces, si usted es escogido, ¿se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Oremos, que cuando el Señor venga tengamos testimonio para él. Si usted algún día quiere dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por usted, venga y pase al frente y anime a los hermanos: mire, yo estaba haciendo esto y el Señor me respondió así. Porque ese es el testimonio, que usted ora, el Señor lo guía y le responde, lo acompaña, lo aconseja, lo guía, aunque esté en el valle de sombras y de la muerte. Créame, el Señor está pendiente de su oración. ¿Que el diablo estorba la respuesta como le pareció con Daniel? Sí. Pero usted tiene que entender que Él sí escucha a los escogidos. A los que no son escogidos, pura charlatanería y pura hable y no saben ni siquiera cómo pedir. Porque piden, ni siquiera saben cómo conviene. Porque piden es para gastar en sus deleites. Entonces nosotros no seamos de ellos y los que pedimos: Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda de tu mandamiento. Yo quiero aprender, yo quiero entenderte, dame sabiduría, dame entendimiento. Todo eso lo da Él abundantemente y sin reproche le será dado. Pero usted pide casa, carro, trabaje por eso, hermano. Yo le doy lo que usted no puede. ¿Sí? Claro, y también nos añade las cosas que sabe que necesitamos. Amén. Bien, pues pida autoridad. Si quiere expulsar demonios: Señor, dame autoridad para expulsar demonios, dame poderes, dame ángeles, ayúdame para que tenga sabiduría, entendimiento. No dude de la palabra que Él le da. Si Él le dice venga, vaya; si Él le dice quédese quieto, ¿sí? Si Él le dice perdone, si le dice ame, si le dice predique, obedezca. Si le dice venga, no se deje convencer de otro. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque nosotros podemos confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la voz del Omnipotente, que Él no habló por su propia cuenta, sino que habló todo lo que tú le enviaste a decir. Así que nosotros podemos confiar que Jesús es la voz tuya, del Dios invisible, pero que se hizo visible a través de la manifestación de nuestro Señor hecho carne, el Verbo que se hizo carne. Ayúdanos para que nosotros tengamos una fe grandiosa, que tú puedas acompañarnos con prodigios, con señales. Señor, que nuestra fe no sea basada solamente en la salvación, sino en la potestad de ser hechos hijos de Dios, de tener el temor a tu palabra. Y también así como las aguas y el mar te obedecen por temor, nosotros también hablamos tu testimonio, y que los demonios tiemblen, y que las tinieblas retrocedan, y que nosotros no dudemos de nuestra salvación, que nosotros no seamos los que dudamos de tu palabra ni de tu mandamiento, que no seamos hombres de poca fe, sino que tengamos una fe revelada por nuestro Dios, que nosotros podamos confiar en tu palabra, que podamos escudriñar tu palabra, entenderte, oírte y poner tu palabra como ejemplo, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino todo el día, Señor. Que al salir de aquí nosotros no nos deslicemos, no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que atendamos a tu consejo de venir a oír tu voz, a escuchar tu consejo, la sabiduría que viene de lo alto. Guíanos siempre por el Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que espera tu palabra y que confía en ti, Señor, que puede orar y que puede esperar en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.